Buenas tardes, buen día, buenas noches. ¿Cómo andamos primero? ¿Sí? Tercer semanita ya del mes de agosto. Bueno, esperando que todo esté bien, siendo positivo y esperanzador que podamos. eh, Tengo la fuerte esperanza de que nos podamos ver en noviembre, en la escuela, mitad de octubre, no sé. Ojalá antes, pero por lo menos para mí. Bueno, les mando un abrazo grande y vamos a arrancar con un poquito con un tema nuevo. ¿Sí? Por ahí hay algún corte porque se me cortó la cámara y bueno, no sé qué problemita hubo hoy, así que por ahí ven algún salto en algún momento. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es la adolescencia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre la adolescencia, que básicamente la podemos definir de la siguiente manera, ¿sí? Es una etapa de profundos cambios, ¿sí? La adolescencia se caracteriza por ser una etapa de profundos cambios, ¿sí? De todo tipo, los cuales vamos a ver, ¿sí? Hay 4 tipos de cambios bien marcados, ¿sí? En este proceso de la vida de cada ser humano, ¿bien? Había un francés, Dolto, ¿sí? Vamos a ver cómo se pronuncia, o Dolté, no sé, pero que él comparaba la adolescencia, ¿sí? Con un proceso que sufre la langosta, ¿sí? El animal, que durante un tiempo del año, ¿sí? Cambia el caparazón, entonces queda indefenso, ¿sí? Y esto decía que era muy parecido a la adolescencia, donde por lo general el adolescente, ¿sí? Queda indefenso, ¿sí? ¿Ante qué? Ante muchas inquietudes, ante muchas injusticias, ante mucha angustia, muchas hipótesis, cuestiones, planteamientos, preguntas que se hacen en la adolescencia. Uno lo puede hablar porque obviamente todos los seres humanos hemos pasado o vamos a pasar y estamos pasando, en el caso de ustedes, por la adolescencia o preadolescencia, como sería el caso de ustedes. ¿Bien? Bien, entonces dijimos que la adolescencia lo podemos definir como una etapa de cambios profundos, ¿sí? Tanto en nuestro físico, en nuestra mente, en las relaciones familiares y sociales, ¿sí? Es una etapa de inquietudes, de miedos, de cuestionamientos, también es una etapa de esperanza, ¿sí? De sueños, de hipótesis, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ¿por qué pasamos de la... ¿En qué se caracteriza? ¿Sí? ¿O cuándo comienza bien marcadamente nuestra adolescencia? Nuestra adolescencia, digamos, es un fin, ¿sí? A una etapa maravillosa, como todas las de la vida, pero creo que es una, ¿no? Por lo menos para mí, una de las más lindas, que es la infancia, ¿sí? La infancia está marcada por esto de ser niños y niñas, por jugar con nuestra imaginación, por, digamos, no replantearse un montón de cuestiones que sí lo vamos a empezar a hacer en la adolescencia, ¿no? Y eso es lo que marca, sí, nuestra adolescencia con la gestación o el inicio de la pubertad. ¿Sí? Ahora vamos a definir qué es la pubertad, ¿sí? Pero básicamente son los cambios físicos que se producen en nuestro cuerpo. Bien, no hay ninguna especie en la Tierra, ¿sí? Que lleve tanto tiempo, ¿sí? Desde su nacimiento hasta la madurez, un proceso tan largo, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Como un ejemplo sonso. Si yo tengo un perro, ¿sí? Un cachorrito sería el bebé, no pasa tanto tiempo, ¿sí? Como el ser humano hasta alcanzar, ¿sí? La madurez, su adultez, ¿sí? Sino que el ser humano desde que nace pasa la infancia, ¿sí? Pasa la adolescencia y luego vendría en la juventud, ¿sí? Su madurez, ¿sí? ¿Para qué existe? ¿Sí? ¿Para qué debemos alcanzar su madurez? Porque la madurez conlleva en todo objetivo del ser humano en ser independientes, ¿sí?
digamos, lo que se conoce poder irnos de nuestra casa, mantenernos económicamente, poder generar un trabajo para mantener estas inquietudes y nuestra propia vida. ¿Sí? Tener autonomía como persona, formar si queremos o no nuestra familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que ya no dependemos de un tercero, ¿sí? Como serían nuestros padres en la infancia y en la adolescencia. ¿Sí? Durante la infancia y la adolescencia, los padres, ¿sí? De cada uno son los responsables directos, ¿sí? De los adolescentes, ¿sí? Y los niños y niñas de la infancia. Bien, eso quiere decir que no se pueden valer por sí mismos, sino que se llevan estas etapas de la vida que hacen que después tomemos nuestras propias decisiones. Bien, entonces es un proceso de, digamos, prolongado en el tiempo, ¿sí? Que va llevando con el objetivo de alcanzar la madurez. Bien, tenemos entonces 4 tipos de cambios bien marcados en la adolescencia, que son los biológicos, ¿sí? Los intelectuales, los psicológicos y los sociales. Y los vamos a ir, digamos, describiendo de a poquito. El primero del que vamos a hablar es el biológico. Bien, este es bien marcado, ¿no? Que es con el comienzo, ¿sí? De la pubertad. ¿Qué significa la pubertad? ¿Sí? Es el proceso por el cual los niños y niñas desarrollan sus órganos sexuales. ¿Bien? Y por lo tanto se transforman en personas sexualmente maduras. ¿Bien? Esto quiere decir, hay manifestaciones, ¿sí? De la pubertad, que es el crecimiento del vello, ¿sí? Púbico, ¿sí? En las axilas, digamos, en la cara. Bien, se manifiestan rasgos en el cambio de voz, cambiamos nuestra voz, por ahí se vuelve más aguda, más grave, perdón. Los rasgos que tenemos en la cara, en algunos casos se pega un estirón en estatura, ¿sí? Crecemos de repente en muy poco tiempo, ¿sí? Muchos centímetros, ¿bien? Esos serían básicamente lo que sería la pubertad. Estos cambios no son de un día para el otro, sino que hay indicios que van demostrando, ¿sí? Esta pubertad. Y estos cambios, ¿sí? Por ahí a algunos le ocurre a los 11, otro a los 12, otro a los 13, ¿sí? Etcétera. No es que hay un día donde va a ocurrir esto, ¿no? Sino que vamos sintiendo interiormente, y esto es personal de cada uno, que se van produciendo ciertos cambios, ¿no? Digamos, a la mujer le crece el busto, ¿sí? El varón se encuentra más tonificado, ¿sí? En lo que es su musculatura, ¿no? Bueno, esos son algunos de los cambios que seguramente lo están experimentando, ¿sí? En esta etapa. Bien, y se genera un conflicto, ¿sí? Entre la infancia y la preadolescencia, ¿sí? Estoy ahí en el medio. Eso lleva un tiempo, ¿sí? Que con el paso de los años, ¿sí? 12, 13, ¿sí? 14, voy dejando atrás para convertirme, ¿sí? Como vamos viendo, ¿sí? En la madurez, ¿sí? Cuando llegue la juventud. Bueno, estos serían básicamente lo que significa, ¿sí? La pubertad. Como dije anteriormente, significa que nuestros órganos sexuales están maduros, ¿sí? Eso quiere decir que podemos, ¿sí? De alguna manera, que podemos, ¿sí? Ser padres o madres. Desde lo físico, desde lo biológico, no desde lo intelectual, ¿sí? ¿Por qué? Porque considero, ¿sí? En mi opinión, que más allá de que estamos preparados biológicamente, no lo estamos, ¿sí? Psicológicamente, ¿sí? Para ser padres o madres, ¿sí? A esa edad. Tampoco lo estamos para ir a vivirnos solos, para ser independientes, ¿sí? Eso es mi opinión. Por supuesto que alguien me puede decir que pasa, o antes pasaba mucho más, sí, es verdad, pero creo que debemos ir transitando, ¿sí? Los procesos madurativos de cada persona, y esos procesos son personales, ¿sí? Porque hay muchos factores que tienen que ver
con esos procesos, ¿sí? Madurativos de cada persona. No todos, ¿sí? Digamos, actúan de la misma manera, en este caso nuestro físico, al mismo tiempo, ¿sí? Así que eso es, digamos, para tener en cuenta, ¿no? Uno tiene que disfrutar tanto de su infancia como su adolescencia y saber, ¿sí? como en mi caso, aunque fui adolescente hace mucho tiempo, bueno, van a venir etapas, digamos, diferentes, no por eso más bonitas que otras, pero bueno, a medida que vamos creciendo vamos teniendo más responsabilidades, ¿sí? Así que bueno, ese sería entonces el primer tipo de cambio, que sería el biológico. Pasamos al segundo tipo de cambio, ¿bien? Bien, que es el intelectual, ¿sí? Que está relacionado, ¿sí? Con nuestro pensamiento. Bien, dice, el pensamiento de los adolescentes está menos apegado a los datos inmediatos, hacen generalizaciones y teorías, formulan hipótesis y explicaciones. La diferencia más grande es que los adolescentes no reflexionan sobre lo real, sino también sobre lo que es posible. Y esta capacidad es el origen, ¿sí? De las frecuentes críticas que hacen al orden familiar o social establecido. Su razonamiento comienza a ser una herramienta al orden familiar o social establecido, ¿sí? Muy valiosa para entender el mundo que los rodea, ¿sí? Bien, ¿qué significa eso? ¿Sí? Que el adolescente, ¿sí? Carece, ¿sí? De experiencia, a diferencia de los adultos, ¿bien? Entonces empieza a cuestionar un montón de cosas, que está perfecto, siempre es muy positivo, por lo menos para mí, cuestionar las cosas, no quedarnos, ¿sí? En lo cómodo, bien, sino cuestionar, ¿sí? Si hay algo que creemos que está mal, ¿sí? Para nosotros y para el resto, está buenísimo, ¿sí? Cuestionar, preguntar, ¿sí? Ser incisivo, ¿sí? Pero empezando obviamente por nosotros, ¿no? Si no, quedaríamos como unos charlatanes. O sea, si nosotros cuestionamos algo y nosotros no lo hacemos, ¿sí? Sería una condición muy hipócrita de parte nuestra. Pero siempre está bueno ser crítico y cuestionar, porque hay muchísimas cosas, ¿sí? Desde cuando yo era adolescente y desde hace 100, 200 años, y hoy en la actualidad hay muchas cosas por las cuales el mundo y la sociedad sigue siendo desigual e injusta, ¿sí? Bien, entonces hay cosas, ¿sí? Que debemos ir cambiando. ¿Para qué? Para que ustedes, para que mis nietos, ¿sí? Las generaciones que vienen tengan, ¿sí? Una sociedad más justa e igualitaria y un mundo mejor. Bien, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo, digamos, era adolescente, no se hablaba absolutamente para nada de lo que era lo que hoy conocemos como el cambio climático, ¿sí? O el calentamiento global. Bien, hoy poco, mucho, no lo sé, pero se habla. Se toman medidas, pocas, mucho, sí, no voy a dar eso mi opinión, pero sí estoy comparándolo cuando yo era adolescente. Ni hablar, ¿sí? En la adolescencia de mis padres, ¿sí? Eso directamente ni existía, ¿no? Entonces, para que vean ejemplos de cómo hay preguntas y la sociedad se va replanteando, ¿sí? Preguntas donde hay cosas que están mal. Bien, como la esclavitud hace varios años, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay cosas para cuestionar. Y eso es una característica del adolescente, siempre cuestionar. Bien, cuando uno está dando clase en el aula, eso ocurre siempre. ¿Sí? A mí me gusta que cuestionen, ¿sí? Que pregunten, que debatan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es así si está mal? Bueno, hay un montón de cosas que uno considera que son injustas, pero sin embargo, sí ocurren. Lo que debemos hacer es que, al igual, ¿sí? Que el objetivo de llegar a nuestra madurez, ¿sí? Como seres humanos, los procesos llevan tiempo, no se dan de un día para el otro, sino que llevan tiempo. ¿Bien? Bien, eso es básicamente, ¿sí? Lo que nosotros nos referimos al tipo de cambio intelectual en la adolescencia. Bien, vamos a estar constantemente cuestionando, ¿sí? Y chocando,
¿sí? ¿Por qué? Porque quizás el adulto ya tiene una experiencia y sabe que hay cosas que el adolescente cuestiona que, bueno, uno intenta, ¿sí? Que, digamos, esas personas no se tropiecen, o sea, que no sufran, que no se angustien. Pero bueno, es parte del aprendizaje también que todos tenemos, ¿sí? en nuestra vida. Bien, vamos al tercer tipo de cambio, que es el psicológico. Bien, los cambios físicos provocan efectos psicológicos relacionados con la manera en que los adolescentes viven esos cambios. En la adolescencia, una persona comienza a construir una imagen de sí misma y una nueva identidad que incluye no solo el modo como cada adolescente se ve a sí mismo, sino también el modo como lo ven los demás. El verse en los demás como si las otras personas fueran un espejo genera una especie de egocentrismo social. Los adolescentes creen ser el centro de la mirada de todos, lo cual suele generarles angustia. Bueno, acá nos estamos refiriendo, ¿sí? A la imagen, ¿sí? Ya en la adolescencia es algo bien marcado, nos interesa muy bien nuestra imagen, ¿sí? Al adolescente le gusta pertenecer, ¿sí? a algo, ¿sí? Se identifica, ¿sí? con esas cuestiones, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un ídolo musical, ¿sí? Puede ser algún deportista, puede ser, no sé, alguien, pero por lo general es alguien que se ve identificado de su edad un poco más. No se va a ver identificado, digamos, muchas veces con, poco probable, con alguien de 50, 60 años, 80 años, ¿sí? Eso no quiere decir que no lo aprecie, que no sienta afecto, sino que necesita encontrar espejos, ¿sí? Entonces vamos a ver que los adolescentes, ¿sí? Se hacen por ahí el mismo corte de pelo, utilizan mayoritariamente la misma ropa, escuchan básicamente, digamos, a los mismos autores musicales, van a los mismos sitios, digamos, de esparcimiento, etcétera, etcétera. ¿Bien? Dentro de los adolescentes hay varios grupos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Los chicos que les gusta andar en bicicleta, ¿no? Los chicos y las chicas que les gusta andar en skate, los que les gusta, digamos, ir a tomar mate a la plaza, los que les gusta, no sé, bueno, diferentes grupos, que en eso estoy medio desactualizado, pero porque conozco los de mi época, pero hay diferentes grupitos, ¿sí? De identificación social, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Y el adolescente necesita pertenecer e identificarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está buscando es el desarrollo de su personalidad, saber qué es lo que quiere para su futuro, ¿sí? Entonces va experimentando, va viendo, va observando, va escuchando, va analizando, ¿sí? Diferentes aristas, ¿sí? De grupos sociales de su misma edad. Bien, y el último tipo de cambios son los sociales. En su búsqueda de la independencia, ¿sí? Los adolescentes transforman los lazos con sus familias y a veces confrontan con sus padres. En cambio, los lazos de amistad adquieren una importancia que no tenían antes. También descubren el amor, la sexualidad y empiezan a tomar mayor conciencia de la sociedad. Al ir descubriendo la realidad, ¿sí? Los adolescentes suelen ver que en ella no siempre se reflejan los valores que le han sido transmitidos a lo largo de la infancia: la solidaridad, la justicia, el respeto a los otros. Esta contradicción a veces produce un conflicto profundo y un rechazo de la sociedad adulta. Bien, los sociales, ¿sí? Al buscar la independencia, como decía bien ahí, se transforman los lazos con nuestra familia. De repente la familia, ¿sí? Que en nuestras infancias, mamá, papá, el abuelo, el tío, el que sea, ¿sí? Teníamos otra relación, jugábamos más, conversábamos más, nos divertíamos más, eran nuestros ídolos, etc. Y de repente en la adolescencia nuestros lazos de amistad pasan a tomar mayor importancia que los familiares, ¿sí? Quiero pasar más tiempo con mis amigos, ¿sí? Que con mi familia, ¿sí? Y ahí es donde genero, ¿sí? Un choque. Bien, eso es totalmente natural, bien, porque como vuelvo a decir, es una etapa de profundos cambios, bien. Y también nos vamos encontrando con, como decía bien la definición,
con los valores que nos fueron transmitidos durante la infancia, de respeto, de solidaridad, de ser educados, ¿sí? de compartir, etcétera, etcétera. Como nosotros ya nos vamos desenvolviendo de alguna manera más independientemente y no pasamos tanto tiempo, ¿sí? con nuestras familias que nos protegen, o sea, es una etapa donde yo empiezo a ir y venir solo de la escuela, empiezo a salir, digamos, no quizá a esta edad, sino más adelante, empiezo a salir, digamos, a bailes, empiezo a juntarme de otra manera, empiezo a tomar más independencia, ¿no? Y entonces veo que eso que me decían no ocurre, ¿sí? en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Hacé la fila que no en el almacén, la panadería, lo que sea. Y de repente viene un adulto, ¿sí? Y me gana el lugar o se hace el distraído. Entonces empiezo a ver cosas que, che, eso que me dijeron en mi infancia no está ocurriendo. Eso no quiere decir que lo que nos dijeron en nuestra infancia sea equivocado. No, para nada. En todo caso, equivocado es la persona con la que di el ejemplo, ¿sí? La que me está sobrepasando el lugar y así en determinadas cuestiones, ¿sí? Eso que me inculcaron está perfecto. Lo que empiezo a ver es que no es, digamos, si se quiere, una sociedad o un mundo, ¿sí? perfecto, ¿sí? No es una película, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No siempre ganan los buenos, sino que a veces, muchas veces, triunfan los malos, ¿sí? Por decir, en la vida real y en nuestra sociedad. Y eso nos genera un contraste, ¿sí? Importante, ¿sí? de angustia, ¿sí? A mi edad me sigue pasando, ¿sí? Todavía ese tipo de cosas con ciertas injusticias, ¿no? Y me alegro de que me siga pasando, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero jamás cuestioné a las personas que me inculcaron eso, sino todo lo contrario, lo agradecí, ¿sí? Con el tiempo, no en la adolescencia, porque en la adolescencia, vuelvo a repetir, quizás tuve modelos, ¿sí? a seguir, que hoy la verdad me pregunto cómo podía seguir a esa persona, pero eso es lógico, es parte del aprendizaje, ¿sí? del ensayo y el error, ¿sí? que en busca, ¿sí? de nuestra madurez, tanto intelectual, biológica, psicológica, ¿sí? y social. ¿Bien? Bueno, chicos, llegamos hasta acá con lo que es, digamos, hablando un poco de la adolescencia, la definimos, los tipos de cambios, y vamos a continuar, ¿sí? en el video que viene, ¿sí? sobre la adolescencia. Bien, voy a mandar seguramente para hacer, lo voy a ir hablando, ¿sí? Digamos, con la delegada para que se comuniquen, ¿sí? y me digan para hacer una clase digamos, por el canal en vivo, ¿sí? Así ustedes pueden ir comentando, tengo ya ganas de hacerlo, así que vamos a proponer hacerlo, ¿sí? Por ahí la semana que viene, ahora vamos a ver el día, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo y que sigan bien.